El día de hoy continuamos con nuestro estudio sobre la temática de la oración. Si recordamos, es basado en el catecismo de Hércules Collins, llamado Un Catecismo Ortodoxo. Para los que nos visitan, que tal vez no estuvieron en la primera clase, siempre me parece pertinente tratar de aclarar el término catecismo. Primero, porque en nuestro contexto es un término muy ligado a lo que es el catolicismo romano. Y por eso se nos hace un término a veces que naturalmente uno es como opuesto a él. Segundo, también porque es un término que, ligado a eso del catolicismo romano, es que nosotros como evangélicos los hemos dejado en el olvido. Por eso siempre es bueno aclarar entonces que un catecismo es simplemente un instrumento sobre religión cristiana, en el cual encontramos las enseñanzas básicas del cristianismo. Y hemos visto que son por lo menos de dos formas. En forma de sentencias, sentencia número 1, sentencia número 2, o en nuestro caso el que estamos estudiando va en forma de preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, etc. Nosotros comenzamos por la pregunta 138. También es bueno recordar que en cuanto a los catecismos, a pesar de que son documentos que fueron escritos por personas, los mismos tienen de fundamento como tal la Biblia. En los mismos uno encuentra párrafos que hablan de cierta doctrina y los mismos párrafos vienen con su referencia bíblica para que nosotros vayamos a corroborar que lo que dicen de alguna manera está apoyado sobre textos bíblicos. Ahora, una pequeña aclaración también. La semana pasada, en la pregunta que vimos, yo la había colocado pregunta 142, pero en realidad era la pregunta 145. Un pequeño error de mi parte. Hoy vamos a estar entonces con la pregunta 146 y es enfocados en la segunda petición del Padre Nuestro. Recordemos que del Padre Nuestro dijimos que cuenta con un prefacio, que el prefacio es a como inicia, Padre Nuestro que estás en el cielo, y que el mismo prefacio tenía como objetivo motivar a que oremos. Después del prefacio venían una serie de 6 peticiones y que se concluye, valga la redundancia, tiene una conclusión. Entonces nosotros estamos con la segunda pregunta el día de hoy. Vimos que en la primera la primera petición era santificado sea tu nombre. Si recordamos, un breve resumen de eso es darle a Dios la gloria que su nombre merece. Eso es lo que pedimos. También no debemos olvidar que en la temática de la oración siempre sirve tener como trasfondo, primero, que la oración como tal es algo que sale del corazón del creyente. Es como dijimos, como un clamor, el anhelo del corazón del creyente dirigido a Dios. Tampoco debemos olvidar que esa petición del corazón o ese clamor del corazón está mediado por Jesucristo y por ende es agradable a Dios. El fundamento de que nuestra oración es escuchada y agradable ante el trono de Dios es la mediación de Jesucristo. Y tercero, que estamos en la temática de las peticiones, tampoco debemos olvidar que las peticiones como tal, o la oración como tal, es un medio que Dios ha designado en su soberanía por el cual Él ejecuta su voluntad. Entonces, cuando pedimos algo a Dios, no lo hacemos pensando que vamos a cambiar algo en Dios, sino que pedimos a Dios confiados en que esa oración que hacemos es un medio designado por Dios para que Él ejecute eso mismo que estamos pidiendo. Entonces, vamos a proceder con esta pregunta. Pregunta 146. Dice, ¿qué significa la segunda petición? Venga tu reino, dice. Significa, gobiérnanos con tu palabra y tu espíritu de tal manera que más y más nos sometamos a ti. Mantén tu iglesia fuerte y añade a ella
Destruye la obra del diablo, destruye todas las fuerzas que se rebelan contra ti y contra toda conspiración contra tu palabra. Haz esto hasta que tu reino sea tan completo y perfecto que en él seas todo en todos. Ahora, para comenzar, vamos a hacerlo muy similar a la semana pasada. Antes de entrar a desarrollar más la respuesta, me parece que hay que tener por lo menos claro o por lo menos de manera básica ciertos conceptos. Uno, el concepto de el reino de Dios, porque la petición como tal es venga tu reino. Así que primero debemos tener un poco claro qué es ese reino que pedimos que venga. Recordemos que oramos a nuestro Padre y lo que le pedimos a Dios es porque está en potestad de Él, porque Él tiene el poder como tal. En este caso, venimos nosotros rogando a nuestro Padre porque Él es propietario de un reino. Ahora, ahí es donde entonces creo que debemos preguntarnos esto: ¿qué es el reino de Dios? En sí, es una pregunta que se ve cortita o se ve simple, pero cuando uno se pone a indagar sobre el tema, es algo, me parece difícil en cierta medida porque casi nunca hay una respuesta como clara, el reino de Dios es tal cosa. O uno puede ver que si uno se para desde cierto punto de vista va a dar una definición, si uno se para desde otro lado, por decirlo así, lo va a ver desde otra perspectiva y va a dar una definición algo distinta a la que otro hermano dio. Otros hermanos, por ejemplo, no dan definiciones tan claras, sino que dan características del reino y con base a eso tratan de formar una idea. Ahora, en este caso, para nosotros, como es una petición como tal que le hacemos a Dios de que el reino venga, creo que me parece que lo podemos definir como, veámoslo así, veámoslo como el cielo, digámoslo así, el reino de Dios es el cielo o es el siglo venidero, usando el concepto bíblico. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pedir que el cielo venga a la tierra. Como lo ven en la diapositiva, entonces, el cielo irrumpiendo en la tierra. Un teólogo llamado Germán Riderbos, él decía así, que el reino de Dios es la revelación de la gloria de Dios hacia los hombres. Entonces, veámoslo así, definición básica. Cuando estamos aquí, venga tu reino. Entendamos el reino entonces como el cielo irrumpiendo en la tierra, como los poderes del cielo viniendo a este mundo. Cuando Jesús nos enseña a orar, entonces, venga tu reino, lo que pedimos le pedimos a nuestro Padre que los poderes del siglo venidero, que el siglo venidero, o llamémoslo cielo, vengan a este mundo. Pedimos que el reino celestial venga. Ahora, otra cosa que también me parece que debemos tener clara en cuanto a esto es que ese reino que nosotros pedimos que venga tiene dos aspectos. Tiene un aspecto, podemos decirlo como, llamémoslo ya. Generalmente los teólogos lo ubican como entre un ya y un aún no. Un aspecto de ese ya del reino es que el reino de Dios vino en la persona de Jesús. Y con Jesús, como portador de ese reino, vinieron todas las bendiciones escatológicas que se prometían en el antiguo pacto. En Jesús vino la salvación, en Jesús vino la resurrección de los muertos. En Jesús estamos sentados en lugares celestiales, por ejemplo. Ya. Hay un aspecto de ese ya que es que el cielo vino a este mundo en la persona de Jesús. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, Juan 1:14 nos habla de que ese reino vino ya en el sentido de que el Mesías ya vino. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Recordemos la definición de Riderbos. El reino es la revelación de la gloria de Dios. Y en Cristo, ¿qué nos dice el apóstol Juan? Vimos
su gloria. Marcos 1:15, como lo pueden ver en las notas, es otro de esos textos que nos habla del aspecto del ya del reino. ¿Qué nos dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús mismo, entonces, en su persona, es el portador del reino. De hecho, si uno cuando va a las Escrituras, uno puede ver cómo los profetas veían al reino viniendo en la persona de Jesús. Isaías 42 incluso ve el pacto viniendo en la persona de Jesús. Al tal lo pondré por pacto. Otro aspecto o otro texto que nos ayuda a apoyarnos esto, Lucas 17:21. Dice, he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. En ese sentido podemos decirlo así, que el reino de Dios ya vino, el fin de los tiempos ya vino. La era del fin de los tiempos o la era escatológica anunciada por los profetas ya vino en la persona de Jesús. Pero de ese reino también debemos notar otro aspecto. Y es que ese reino también viene. No solo ya vino, sino que viene. Y es la parte que muchos llaman el aún no o el todavía no del reino. ¿Por qué? Hay un ya, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio, y hay un todavía no. Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, por ejemplo. Entonces, con el reino de Dios tengamos claro esos dos aspectos. Un aspecto de ya y otro de aún no. Lucas 22:18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Veamos, Lucas mismo, en el capítulo 17, Lucas, ¿qué escribió? El reino de Dios está entre vosotros. Unos capítulos después, ¿qué escribe el mismo Lucas? Hasta que el reino de Dios venga. Entonces, hubo un momento, veámoslo así, la llegada del reino es como la llegada del cielo. En la persona de Jesús, el reino celestial, el cielo, el siglo venidero, irrumpieron en este mundo. Y hay otro aspecto en que ese mismo cielo, ese siglo venidero, aún está por venir y se va a plasmar totalmente en este mundo cuando Jesús vuelva por segunda vez. Apocalipsis 21:1 lo dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Veámoslo así, eso es como lo estamos llamando, los cielos irrumpiendo en la tierra de manera definitiva. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que llama Pablo, descendiendo del cielo de Dios. Esto debemos tenerlo claro en ese sentido, de que el reino de Dios ya vino y aún no, sino que está por venir. Ahora, otro aspecto que también debemos tener claro es cómo ese reino de Dios interactúa con la iglesia del Señor. Este es otro tema donde también uno encuentra muchas definiciones. Para nuestro caso, tengamos claro los dos puntos que vemos en pantalla. Primero, consideremos a la iglesia como el fruto del reino de Dios. ¿Cómo? Cuando el cielo irrumpe en la tierra, está la iglesia. Dámoslo así. Vino Cristo, vienen los poderes del siglo venidero. A pecadores, ¿qué pasa? Ven el reino de Dios. Los poderes del siglo venidero transforman pecadores, les dan vida nueva, y ahí ¿qué podemos decir? El reino de Dios vino a tal persona. En ese sentido, la iglesia es un fruto del reino celestial. Un teólogo llamado Kevin DeYoung, él ve la iglesia en relación al reino como una embajada, dice él. Él dice, una embajada es un puesto de avanzada nacional situado en un país extranjero. La embajada, si bien quiere vivir en paz en el extranjero, existe para promover los intereses de otro país.
Asimismo, la iglesia que habita en la tierra en varias naciones alrededor del mundo existe para promover los intereses de otro reino, de un reino celestial. Y en ese sentido vemos que no solamente podemos ver a la iglesia como el fruto del reino de Dios, sino también como una embajada cuyo fin es promover los intereses del reino de Cristo. ¿Por qué? Veamos que esa es como la orden que le da Jesús a los discípulos cuando les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad del creyente es ser un embajador del reino, promover los intereses del reino de Cristo en este mundo. Ya mientras estamos en ese pero todavía no del reino, hay una tarea que nos encomendó nuestro Señor, el cual es hacer discípulos, por ejemplo. ¿Por qué? Eso es, los intereses del reino es promover el nombre de Cristo en este mundo. Y de ahí ya uno entiende, cuando leímos la respuesta del catecismo, que la misma va en pos de la temática de cómo la iglesia se relaciona con ese venir del reino en este mundo. ¿Por qué? O repasemos la respuesta. ¿Qué decía? ¿Qué significa venga tu reino? Dice, venga tu reino significa gobiérnanos con tu palabra y tu espíritu de tal manera que más y más nos sometamos a ti. También dice, mantén tu iglesia fuerte y añade a ella. También, destruye la obra del diablo, destruye todas las fuerzas que se rebelan contra ti y contra toda conspiración contra tu palabra. Haz esto hasta que tu reino sea tan completo y perfecto que en él seas todo en todos. Ahora, con base en eso, procedamos entonces a analizar un poco más cómo entendieron nuestros antepasados esta petición de venga tu reino. Entonces, primeramente, si leemos el primer punto es, gobiérnanos con tu palabra y tu espíritu de tal manera que más y más nos sometamos a ti. Entonces, cuando pedimos venga tu reino, estamos pidiendo que Dios nos gobierne, ya que ese cielo, esos poderes del siglo venidero sigan viniendo a nosotros. ¿Para qué? Para que nos sometamos al gobierno del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque reconocemos que en nosotros hay pecado, el cual nos mueve ¿a qué? A rebelarnos aún contra los mandamientos de Dios. Y por ende, ¿qué le pedimos? Que venga tu reino, que nos gobierne. Ya Dios quiere que le supliquemos que podamos ser obedientes a Él. Ya como creyentes, como vimos, gozamos de ese aspecto del ya del reino, de que gozamos de todas las bendiciones en Cristo, pero por estar en esa parte del aún no, aún hay pecado remanente en nosotros, el cual, como dije, nos lleva a pecar. Y por ende, conociendo esa debilidad nuestra, el Señor nos pide, pidan por obediencia. Una de sus peticiones debe ser, obedézcanme. O como lo vemos, el deseo del corazón es obedecer al Señor. Y al ver que no lo logramos, sale de nuestro corazón hacia Dios esa súplica de, gobiérname Señor, porque yo no puedo. Entendámoslo de esa manera. Salmo 119:5, de hecho el salmista expresa su deseo así. ¿Cómo lo dice? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entendamos cómo empieza, como ese ojalá, como un si fuera posible, es lo que más deseo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Veámonos a nosotros, ¿por qué alguien desea eso? Porque la realidad es que nuestros caminos, en lugar de ir así, conforme a la ley de Dios, vamos así. Y por eso la súplica del corazón es, ojalá fuesen mis caminos ordenados para guardar tus estatutos. Por eso no olvidemos ese aspecto de la oración sale del corazón. Es una súplica de un corazón necesitado de gracia. Ahora, no olvidemos otro aspecto que es
que las peticiones que hacemos son ese instrumento que Dios usa para llevar a cabo lo que le pedimos. Por eso, Dios quiere que le obedezcamos, lo expresa en su ley moral. Ahí está, Dios quiere que le obedezcamos. Y aparte Dios nos da el medio para eso, que es, suplíquenme para que puedan obedecer. Y de ahí que debemos orar con confianza, mis hermanos, como dice el apóstol Juan, 1 Juan 5, él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Veámoslo así, hermanos. El Señor quiere que le obedezcamos. Nos pide que pidamos por obediencia. Y nos sella nuestros corazones, ¿cómo? Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pidamos de corazón que seamos gobernados por Él. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedimos entonces que el cielo irrumpa en nuestros corazones para poder ser obedientes a los mandatos de, como lo presenta la Biblia, del Rey de Reyes. Y también veamos el grado de la petición como lo pone el autor del Catecismo, con un más y más. Gobiérnanos para que más y más nos sometamos a ti. No es meramente, no, veámoslo así, no es una petición conformista, no. El anhelo del corazón que sale de esa petición es, Señor, ya cada día más me quiero someter a tu palabra. Veámoslo así, hoy pido por obediencia. ¿Y qué pasa? Bueno, mañana más y más. Mañana pido por mucha más obediencia. Y así conforme transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es más y más nos podamos someter a ti. ¿Por qué? Porque lo contrario es que si no nos sometemos a Dios, más y más el pecado va a estar a la puerta. Por eso, para esto tengamos claro eso, hermanos. Oremos con confianza porque es la voluntad del Señor que nos sometamos a Él y nos ha dado el medio para eso, que es orarle con confianza. Otro de los aspectos que toca el catecismo en cuanto a esta petición va enfocada en la iglesia. ¿Por qué? Como decían ellos, mantén tu iglesia fuerte y añade a ella. Entonces, pedir venga tu reino es pedir porque el cielo irrumpa en la iglesia. ¿Para qué? Para que sea guardada y sea agrandada. Salmo 122, versículos 6 y 9, dice así: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. No olvidemos cómo va la revelación progresiva de Dios, que nos enseña que la Jerusalén de Dios es la iglesia. Así que cuando leamos esto, pedid por la paz de Jerusalén, tengamos claro que pedimos por el cuerpo de Cristo. Veamos, esta es una petición, de hecho, que va muy conectada con cuando vimos el prefacio que nos dice, Padre nuestro. Este vuelve a enfocar esa temática de acordémonos que Cristo tiene un cuerpo, acordémonos de que tenemos hermanos. ¿Y cómo decía esta petición? La del Salmo 122. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Recordemos, Padre nuestro, y entonces, ¿por qué? Porque tenemos hermanos. Y le añade esa motivación de pedir por nuestros hermanos, ¿por qué? Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Pedimos por el bien de la iglesia, ¿por qué? Porque somos una familia de la fe, como lo llama el apóstol Pablo. Y una familia en la que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que nos amemos y ha derramado su espíritu en nosotros para que clamemos Abba Padre.
Y veámoslo así, una de las motivaciones de ese clamor, Abba Padre, es por amor de mis hermanos, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ahí es donde Dios habita en medio de su pueblo. Y por ende, ahí ya tenemos una motivación para orar por el bien de la iglesia. Ahora, ¿cómo oramos por el bien de la iglesia? Es ahí donde podemos verlo, por lo menos de dos maneras. Basado en otros catecismos que uso para consulta, el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 191, de hecho, él responde de manera particular en 2 puntos, porque para mí son, creo que los más sobresalientes. Dice, 1, pedimos que la iglesia sea dotada de todos los oficiales y las ordenanzas del Evangelio. También dice, que las ordenanzas de Cristo sean administradas con pureza y sean eficaces para la conversión de aquellos que aún están en sus pecados, para confirmar, confortar y edificar a los ya convertidos. Así que tratemos de traer esta enseñanza a nosotros como iglesia local. ¿Por qué? Debemos tener claro que el Señor nos ha provisto de todos los oficiales del Nuevo Testamento, ancianos y diáconos. Y todavía tenemos evidencias tangibles de que hay hermanos que tienen esos dones y que anhelan ser oficiales al servicio nuestro. Así que creo que eso ya nos debe motivar a esto mismo, a que cuando oramos, venga tu reino, pedimos por el bien de la iglesia en ese sentido. No solo pedimos por nuestros actuales oficiales, sino porque el Señor nos añada más de los que hay. ¿Por qué? Entre más oficiales tengamos al servicio del pueblo del Señor, más vamos a ser bendecidos nosotros. De hecho, en este aspecto del cuidado de la iglesia hay una relación mutua. ¿Por qué? Porque pedimos por los que nos enseñan, pedimos por los que administran las cosas del Señor, y ellos son bendecidos por eso, y por esa bendición que ellos reciben, nosotros también somos bendecidos. Así que pedir de esa forma, porque el reino de Dios venga, al final la iglesia va a ser bendecida grandemente. ¿Por qué? Podemos pedir que el cielo de Dios irrumpa como en nuestros ancianos, para que sigan fieles a la predicación, para que sean eficaces esas enseñanzas que nos dan constantemente. Podemos pedir por el ministerio diaconal. ¿Para qué? Para que sea guardado y que no pierdan ese objetivo que se ve en Hechos 6, que dice, Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, hablando los apóstoles, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y después dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedir por el bien de la iglesia al final, o pedir por los oficiales, va enfocado en, como lo dice Pedro, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eso se va a ver reflejado en iglesias fuertes que están al cuidado del Señor. Con eso nosotros vamos a ser, como lo decía el Catecismo de Westminster, confirmados, confortados, edificados, porque a fin de cuentas es la promesa del Señor también. Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro aspecto que se ve aquí también es, añade a ella, que dice el Catecismo. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, no solo pedimos por el cuidado de la iglesia, para que el Señor nos provea de oficiales y sostenga a los que hay, sino que también pedimos para que el reino de Dios crezca, para que el cielo que irrumpió en nuestros corazones siga llegando a corazones de los que no conocen al Señor. Pedimos que la era venidera venga a los pecadores. ¿Por qué? Porque como dice Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí esa petición agarra un tinte evangelístico, que es, Señor, que tu reino de Dios
llegue a todas las naciones, que donde no se proclame el nombre de Cristo, sale ese anhelo del corazón del creyente que es, Señor, que ahí se proclame tu nombre, en ese lugar donde solo hay incrédulos. El creyente ya no lo va a ver como un lugar, qué horrible lugar, mejor ahí ni voy, no. Podemos orar en ese sentido como ese lugar de qué gran oportunidad para que el cielo irrumpa ahí. Y confiados en eso, que al final que es el reino de Dios llegando a donde hay pecadores, el que les va a permitir nacer de nuevo y ver el reino de Dios. El catecismo de Westminster, de hecho lo expone así. Pedimos, ¿por qué dice? Por el progreso del reino de gracia, que nosotros y los demás hombres seamos introducidos y conservados en este. Es ahí donde les digo entonces que esta petición toma esos tintes evangelísticos, que no solo se queda con gobiérnanos y cuida nuestra iglesia, sino que tiene esa característica expansiva del reino de Dios. Y es como lo dice Hechos 1, hasta lo último de la tierra. En ese sentido, pedimos que el reino de Dios invada este mundo de manera eficaz. De hecho, esa es la petición del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:1. Él dice, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Y muy pertinente creo para nosotros, así como lo fue entre vosotros. Nosotros podemos decirlo, así como lo es entre nosotros, oremos para que la palabra del Señor corra, no solo aquí, sino en todos lados. Esa es otra de la forma entonces que podemos expresar ese anhelo del corazón de venga tu reino, en que tu reino vaya a las naciones. Otro aspecto del venga tu reino es el fin de los enemigos de la iglesia del Señor. ¿Por qué? O veámoslo así, ¿cómo decía la respuesta del catecismo? Destruye la obra del diablo, destruye todas las fuerzas que se rebelan contra ti y contra toda conspiración contra tu palabra. De hecho, veamos cómo van conectadas. Pedimos, ¿por qué? Porque el Señor cuide a su iglesia, porque la expanda hasta los confines de la tierra. Pero como se sabe que hay oposición, también pedimos, destruye la obra del diablo, destruye todas las fuerzas que se rebelan contra ti, contra toda conspiración, contra tu palabra. Zacarías Ursino, él describe a los enemigos de la iglesia de esta manera. Los enemigos de la iglesia son el diablo y hombres malvados. De una manera que me encanta en el sentido de muy claro, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Ahora, tales personajes están en oposición a Cristo y a su iglesia. Si la iglesia es la embajada del reino de Dios, la cual promueve los intereses de ese reino, los enemigos promueven intereses contrarios a ese reino. Pero entonces, ahí creo que podemos verlo como antes. Podemos orar con confianza en que el Señor va a destruir a los enemigos de la iglesia, va a abrirle paso en un mundo malo para que la iglesia cumpla su comisión. ¿Por qué? Porque para esto vino el Señor. Primera de Juan 3:8 lo dice así. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, aunque Satanás derrotado, él quiere el mal del cuerpo de Cristo y está opuesto a la iglesia. Pero, como iglesia, vamos con confianza avanzando en un mundo opuesto. ¿Por qué? Porque en Cristo, nos dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. Ya pedimos porque el Señor quite a los enemigos de la iglesia, porque somos más que vencedores, porque el enemigo ya fue destruido. Y de ahí lo hacemos con la confianza ¿de qué? De que nuestro Señor es mucho más poderoso de cualquier enemigo que se pueda levantar contra la iglesia. Porque al final eso va atado a la promesa de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya el Señor edificó su iglesia, la plantó, pongámoslo así, como un bastión de guerra, el cual va a avanzar y las puertas del Hades no van a aguantar la embestida de la iglesia. De ahí,
pedimos en oración que los enemigos sean quitados, y el medio por el cual el Señor hace eso es, oremos. Veamos, el Señor destruyó al diablo, destruyó a la muerte. Estamos en ese aspecto de ya y todavía no. Y entonces, ¿cómo hacemos contra los enemigos de la iglesia? ¿Nos acobardamos? No. Tenemos a alguien que es mucho más grande y fuerte que cualquiera que se le oponga a la iglesia de Cristo. Y de ahí, oremos con confianza que el Señor limpia a su iglesia de los enemigos, los pone por estrado de sus pies. Otra cosa que toca esta petición es el aspecto de la consumación. Dice, haz esto hasta que tu reino sea tan completo y perfecto que en él seas todo en todos. Dice, haz esto. ¿Cuál esto? Lo que acabamos de ver. Gobiérnanos, cuida a tu iglesia, añade a ella, destruye a tus enemigos. Entonces, es una petición constante. Haz esto, Señor, sigue haciendo esto, sigue gobernándonos, sigue destruyendo a tus enemigos. ¿Hasta qué? Hasta que llegue un momento en que Dios sea todo en todos. Aquí es notorio, creo que, dos cosas. Primero es un hasta. Creo que eso, o hasta qué. Da plena seguridad de que va a haber un momento definitivo en la historia humana en que el cielo irrumpirá de manera definitiva en este mundo. Y como en el lenguaje profético, la tierra será llena de la gloria de Dios. No habrán enemigos, no habrá pecado. Pero mientras tanto, nuestro clamor es haz esto hasta que se dé ese momento. Y aquí debemos notarlo como ese momento de la consumación, no lo entendamos como algo que posiblemente pueda ocurrir, no. Es haz esto hasta que ocurra. Es algo que la Biblia le pone un sí y o sí ocurrirá. Veámoslo así. O ¿cómo lo expresamos? Señor, mientras llevas tu reino hacia la consumación, síguenos gobernando. Mientras llevas tu reino hacia la consumación, fortalece y agranda a tu iglesia. Mientras llevas tu reino hacia la consumación, destruye las obras del diablo y todo lo que se oponga a tu palabra. Ahora, cuando hablamos de esto, pedimos en pos de la victoria futura del reino de Dios. Es bueno aclarar que esto no significa que la iglesia actualmente viva en un estado de derrota, porque como lo acabamos de ver, en Cristo somos más que vencedores. No esperamos una victoria futura como si en el pasado la iglesia estuviera derrotada o en el presente está derrotada, sino que Cristo es Rey victorioso, sigue siendo Rey victorioso y por la eternidad Rey victorioso, y por ende todos los que están en Cristo ya gozamos de esa victoria. Gozamos de esa realidad por fe y pedimos entonces gozar de esa victoria en la consumación, ya no solo por fe, sino de manera tangible. ¿Cuándo? Cuando ese reino que el Señor dijo que mi reino no es de este mundo, irrumpa de manera definitiva, como lo decía Juan en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Y el autor le coloca un punto y final con 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea todo en todos. La consumación del reino de Dios por la que pedimos se ve cuando lo pone aquí, 1 Corintios 15, 28, al sonar de la final trompeta, cuando el Señor Jesús llame a los muertos, los mismos resuciten y todos los creyentes de todas épocas habitemos en el reino de Cristo consumado. De hecho, esa es como la corona de esta petición. ¿Por qué? Pedimos porque el reino de Dios venga, porque ya vino, porque ese reino le da vida a su iglesia, la sustenta, la hace avanzar de manera imparable, y porque ese reino es la confianza de que todo lo que la iglesia hace en cuanto a la gran comisión es eficaz según la voluntad de Dios. ¿Por qué? La iglesia es el medio que Dios dispuso para que su reino se expanda y las puertas del Hades no van a poder. De ahí que podemos orar con confianza de que el reino de Dios venga, porque es Cristo el que avanza a su iglesia.
mis hermanos. Ahora, a manera de conclusión, Marcos 11:24 dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que quiero enfatizar ya para terminar es la confianza en que Cristo le da a su iglesia para orar y en particular para, veámoslo así, para la venida del reino. ¿Por qué? Hemos estado viendo, pedimos porque el Señor nos gobierne y vimos que es la voluntad del Señor gobernarnos. Entonces, creed que lo recibiréis cuando oremos. Pedimos porque el Señor guarde a su iglesia y es la voluntad del Señor edificar su iglesia. Entonces, oremos por el bien de la iglesia, creyendo que lo recibiremos. Pedimos por el bien de la iglesia, ¿cómo? Añade a ella. Bueno, oremos con confianza, creyendo que lo recibiremos. Ya tenemos esa promesa de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, oremos con confianza que nuestro Dios no es un Dios lejano como vimos, sino que es un Dios tan cercano que se identifica como nuestro Padre, que sabemos claramente cuál es su voluntad revelada en la palabra y nos dice, oren con confianza, porque ese es el medio designado por el cual el Señor lleva a cabo el bien de su pueblo. Y esto sería la clase, mis hermanos.